Hola a todos, les saluda Okan Nani, hablándoles hoy en este video acerca de las misas espirituales. Recuerden que las diversas religiones que existen hacen un culto llamado misa espiritual. En esta ocasión hablaré sobre la misa espiritual que hacen los santeros dentro de la religión yoruba afrocubana. Ya en otros videos les estaré enseñando acerca de las otras misas espirituales que existen, recordándoles que aquí les hablaré incluso de un paso a paso de cómo hacer bien una misa espiritual, puesto que ya se ha venido perdiendo esta práctica. Ya no la desarrollan como se debe, puesto que muchos religiosos ya no le dan la importancia que realmente tiene, y este culto a medida pasan los años está siendo cada vez más olvidado. Espero les gusten y aprendan a hacer la misa espiritual como va, para que nuestros guías espirituales tengan más fuerza y logren un gran desarrollo espiritual. Empezaré diciéndoles que la misa espiritual es una reunión de personas que invocan a y buscan reunirse con entidades de Egún ante una bóveda espiritual. Para los creyentes y practicantes del espiritismo, estar reunidos en nombre de Dios no quiere decir que basta con estar reunidos materialmente, sino por la intención de pensamientos para el bien. Entonces se le encuentra a uno de los espíritus puros que le representan. No es la simultaneidad de palabras o de actos exteriores lo que en verdad constituye la reunión en nombre de Dios, sino la comunicación de pensamientos conformes al espíritu de caridad personificado en Jesús. Tal es el carácter de las sesiones espiritistas en las que se espera sinceramente el concurso de los buenos espíritus. La misa espiritual comienza con la lectura de oraciones de amor al Padre Celestial y otras de carácter laudatorio y de invocación a los espíritus, a los que se les llama para que concurran. Una vez concluidos estos primeros rezos, en los que se incluyen el Padre Nuestro, Ave María, etc., se considera establecida la comunicación y se tiene el consentimiento para la apertura. Los asistentes se sientan en torno a la mesa que constituye el eje principal del altar. Se cubre con un mantel blanco y encima se colocan los objetos que conforman la bóveda, dirigida a los espíritus guías que vengan por los distintos mediums presentes en la sesión. A ambos lados de la mesa altar se sientan los principales mediums. La bóveda se pondrá en la posición de reposo y la mesa con su parte posterior apoyada contra una pared. La presencia de los vasos con agua significan la asistencia a los espíritus protectores, guías y de labor. Su finalidad consiste en erigirse en elementos de comunicación. La vela será encendida al comienzo de la misa y se dejará consumir en su totalidad, pero deberá ser reemplazada caso de que no haya concluido aún la sesión. Las oraciones por los espíritus que acaban de dejar la tierra, no solo tienen por objeto el darles testimonio de su simpatía, sino que también tiene por objetivo el ayudarles a su desprendimiento y por lo tanto, abreviar la turbación que sigue siempre a la separación, y darles más calma al despertar. Pero en esta como en cualquier otra circunstancia, consideran la eficacia de la oración en la sinceridad del pensamiento y no en la abundancia de palabras dichas con más o menos pompa, y en las cuales muchas veces el corazón no integra ninguna parte. Ruegan cada uno según sus convicciones y del modo que más les conmueva, pues entienden que un buen pensamiento vale más que numerosas palabras. El objeto de la oración es elevar sus almas a Dios, por lo que la diversidad de las mismas no establece ninguna diferencia. Entienden que son buenas todas las oraciones, si son dichas con el corazón y no con la boca, a lo que agregan: Dios es demasiado grande para rechazar la voz del que implora. ¿Cuál es la importancia de la celebración de misas espirituales? Permite desarrollar capacidades mediunímicas. Permite dar atención a alguna entidad de Egún que lo necesite. Permite contactar con entidades de Egún, con los beneficios derivados conocidos. Permite dar a conocer a Egún pasos importantes en la vida de las personas, como las consagraciones, preparativos y medidas de precaución a considerar para celebrar una misa espiritual. Se le enciende una vela a Eleguara, aproximadamente una hora antes de comenzar, y se envía a eso a hacer las evoluciones que correspondan. Se coloca agua fresca junto a la puerta de entrada principal de la casa. Se dispone de un coco seco, entero, que se ritualizará polvoreando yefun sobre su superficie, pintándole los símbolos que indique quién oficie la actividad, o quien se encargue de prepararla, y rezando sobre este.
Este coco se colocará sobre el suelo, dentro del recinto donde se ha de efectuar la misa espiritual, permitiendo que ruede libremente por el mismo. Desde el momento en que este coco ya preparado y ritualizado, se coloque en el suelo, no se volverá a tomar con las manos, ni se elevará del suelo. Si se pretende hacerle cambiar de posición, se le hará rodar suavemente con un pie, o con un bastón. Se debe disponer, para usar eventualmente cuando se presente la necesidad, los elementos siguientes: una estera, velas adicionales, y yefun, cantidad suficiente, puros o habanos, cigarrillos, género o tela de color blanco, aguardiente, también licores suaves, plantas o hierbas rituales, cantidad suficiente, agua de colonia o loción perfumada, preparada, collares preparados de odudua, o en su defecto, de ovatala, pliegos de papel para envolver, de consistencia más o menos resistente, lo necesario para anotar las indicaciones que se hagan durante la actividad, o algún dato o alguna incidencia que se considere valiosa. Se debe preparar previamente las cargas de limpieza. Se trata de paquetes chicos que contienen una carga de ingredientes básicos, por ejemplo, miniestras de todo tipo, frijoles negros, frijoles blancos, etc., en todos los casos, crudos, sin preparar, en su estado natural, arroz crudo, granos de trigo, migas de pan fresco, hojas verdes tomadas de las ramas de un árbol sano, nunca tomadas del suelo, pedacitos de hojas de las plantas que se reunieron para la actividad de la misa espiritual, incluso pétalos de flores frescas. Esta carga se envuelve en papel más o menos resistente, de manera que se confecciona dentro del recinto y delante de la bóveda espiritual, sobre el suelo, se extiende un pliego de papel para envolver. En caso de que se efectúen limpiezas residuos de colillas de puros y cigarrillos de todos los ceniceros, se arrojan sobre el papel. Cada persona se limpia con su paquete individual, y lo arroja sobre el papel. El paquete de Evo general así formado, se cierra. Se pregunta a Egun mediante el oráculo del coco, destino al que se despachan el paquete del Evo y el coco. Se despachan a su destino el paquete del Evo y el coco. Se comparte entre todos los participantes, una merienda o refrigerio, a satisfacción de los presentes. Esta pequeña comida al concluir los oficios espirituales, tiene mucha importancia. Acciones al marcharse todos los participantes. Se procede a cambiar el agua de las asistencias espirituales. Acciones a realizar en el día siguiente. Lavado de los pañuelos que se hayan utilizado. Limpieza energética del recinto mediante el humo, saumerio. Comprobación de indicaciones que han sido dadas, cuando procediere a hacerlo. Cumplimiento de las indicaciones que han sido dadas, cuando procediere a hacerlo. Consejos para alinearse con Egun, el espíritu de los ancestros. Dar. Si se va a solicitar la bendición de Egun, entregar primero la propia bendición a Egun. Estudio. La persona debe esforzarse por estudiar. Es importante que la persona estudie sobre aspectos de la espiritualidad, e incluso sobre aspectos de cultura universal, por dos razones. Porque el conocimiento progresivo que de esta manera la persona adquiere, propicia la evolución y el mejoramiento espiritual de las entidades de Egun más relacionadas con la persona. Y porque el conocimiento progresivo que de esta manera la persona adquiere, propicia el acercamiento a la persona, de entidades de Egun con conocimientos. Atención mínima diaria a Egun. La atención mínima diaria a Egun consiste simplemente en dedicarle un pensamiento a Egun, cada día. Aunque se trate de un pensamiento breve, aunque se trate de un buen deseo, o de una bendición.
Mantenimiento del espacio sagrado. Todos los elementos de trabajo en la bóveda espiritual, o de trabajo con Egun, deben alejarse de la manipulación innecesaria por quienes sea, considerándoseles sagrados. Debe practicarse la atención constante. Prestar atención a los eventos aparentemente intrascendentes que ocurren en el entorno inmediato, para aprender a reconocer la relación con Egun. La persona debe acostumbrarse a pensar ante un suceso cualquiera, en la posibilidad de que se trate de una manifestación de Egun. Y no importará que en definitiva el suceso en cuestión, en realidad no haya sido desencadenado por Egun, porque así la persona se entrenará en la habilidad de pensar en esa posibilidad, con lo que estructurará conciencia de que Egun también comparte la realidad de las personas vivas. Bueno. Hasta aquí les dejo el video del día de hoy, es muy larga la enseñanza. Y tengo mucho más para decir. Este video se divide en dos partes. En la segunda, estaré hablando el paso a paso, de cómo celebrar realmente una misa espiritual. Para que estén pendientes del 2 video. Muchas gracias.